Bueno, nos venimos ahora, estuvimos en La Nación, estuvimos hablando de todo, vinimos a la provincia, en el informe de la situación epidemiológica, y ahora nos venimos más adentro todavía. ¿Por qué? Porque nos venimos a nuestra ciudad, y muy particularmente dentro de lo que es el ámbito del Consejo Deliberante de la ciudad de Salta. Ustedes saben que desde hace algunos años existe la figura que se creó en el ámbito justamente de nuestro municipio, de la figura del defensor del pueblo. Una figura que allá en los inicios de la democracia recuperada por la década del 80 no era una figura muy conocida. Sin embargo, quien era concejal en ese momento representaba la Unión Cívica Radical. Estoy hablando de Ernesto Victorino Solá, más conocido en todos los ámbitos como el Curro Solá. Trajo esta idea de otros lugares que ya vi en algunos lugares del mundo, pero fue justamente el Curro Solá quien lo trae como concejal a Salta, y empieza a hablar de esta figura desconocida. Tenemos que crear en el ámbito de la ciudad la figura del defensor del pueblo, porque una figura importante, interesante, para que trabaje desde el lado de los vecinos, no desde el lado de los políticos. Bueno, la cuestión es que la idea de Curro Solá tuvo trabas, hasta que al final se lo aprobó y se la puso en práctica, en marcha. Bueno, a partir de ahí hubo algunos que desempeñaron la tarea, y a partir de ahí, entonces, se reglamentó cómo debe ser la nominación o la elección, la selección de ese vecino para que cumpla estas funciones. El Consejo Deliberante en este momento está justamente a través de una comisión que se ha conformado entre los ediles, donde está Rosa Herrera, la concejal Rosa Herrera, el concejal José Gaufín, el concejal Kriper. Se creó esta comisión, que son los que en este momento están evaluando quiénes son los que se inscribieron con sus antecedentes para poder ocupar el cargo de defensor del pueblo y de secretario letrado del defensor del pueblo. Le nombro quiénes son los ciudadanos, los vecinos, más que ciudadanos, vecinos que se inscribieron. El actual defensor del pueblo, el licenciado Federico Martín Núñez Burgos, Néstor Humberto Molinati, ex concejal, Álvaro Ulloa de la Serna, ex concejal, Mariana Karina Mendoza, Juan Carlos Garnica, también un destacado dirigente político del peronismo, Esteban Leonardo Dagún, Wilfredo Salvador Herrera, un dirigente del radicalismo de Salta de la capital, Gustavo Enzo Saracho Flores, Sergio Raimundo Cardoso. Esos son los que se inscribieron para cubrir el cargo de defensor del pueblo. Y como secretario letrado de ese defensor del pueblo, los doctores Nicolás Centeno Núñez, Mariana Ibáñez Alemán, Javier Ignacio Celaya Sapiola, Martín Reinaldo Jiménez y Mercedes Fabiana Sala Balboa. Esos son los nombres que están inscritos, que aspiran a ocupar este cargo. En este momento la comisión está evaluando en el Consejo Deliberante todos estos nombres. De esos nombres la comisión elegirá una terna, tanto del asesor letrado como del defensor del pueblo, y lo someterá a la consideración del cuerpo legislativo. Nosotros queremos saber cómo es este mecanismo, cómo será esto, y para eso le hemos convocado a quien actualmente es el defensor del pueblo de la ciudad y que se postula para seguir siéndolo. Hablamos del licenciado Federico Núñez Burgos. Fede, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Daniel? Bien, bien, gracias por atendernos, gracias por prestarte a esto. Bueno,
Actualmente sos el defensor del pueblo de la ciudad. Yo explicaba a grandes rasgos esta figura que se introduce en Salta a través de la mano de Ernesto Curro. Victorino Solá, el Curro Solá, pero hoy ya está institucionalizado, ¿no? Vos actualmente sos el defensor del pueblo, pero bueno, hay que renovar el mandato con acuerdo del Consejo Deliberante. Bueno, contanos, ¿por qué tenés la intención de continuar siendo el defensor del pueblo, Federico? Bueno, pues yo creo que como bien decías, Daniel, la figura del defensor del pueblo se incorpora en Salta muy tempranamente, ¿no? Allá por la década del 80, y después, mira vos, que la reforma constitucional de 1994, la reforma constitucional nacional del 94, tardíamente, digamos, en comparación de esta legislación municipal, la incorpora a la figura del defensor del pueblo de la nación, ¿no? Me parece que, bueno, eso le ha dado o le ha permitido a la Defensoría a Salta tener una legislación bastante novedosa y bastante interesante en este sentido de la defensa de los intereses difusos. Para que tengamos una idea, en principio la Defensoría del Pueblo justamente trabaja sobre los intereses difusos de la sociedad, ¿no? Medio ambiente, salubridad. Perdón, Federico, ¿no? perdón, le aclaremos a la audiencia, cuando va a hacer referencia a este tema de los intereses difusos, como su nombre lo indica, son aquellos que no están ni en un lado ni en el otro. Es como que andan dando vuelta en el aire y nadie sabe a dónde encajarlos, y por eso aparece la figura del defensor del pueblo para ocuparse de esos intereses, ¿no? Que no tienen un perfil definido. Claro, y que por ahí, digamos, les cuesta un poco encontrar una figura, ¿no es cierto?, que lo represente al interés, ¿no? Digo, nos pasa mucho, por ejemplo, con situaciones medioambientales en los barrios, ¿viste? Hasta que se ponen de acuerdo todos los vecinos, una gran cantidad de vecinos para un determinado reclamo. Bueno, por allí es compleja la organización. Entonces, las defensorías del pueblo vienen de alguna manera a colaborar, digamos, en eso. Pueden, de hecho, digamos, pedir la representación de los vecinos y de esta manera a invocar, digamos, ¿no? Como es la representación de los vecinos, de esta manera, empezar a trabajar. Entonces me parece que esto es un poco la idea, y es lo que es interesante que los vecinos entiendan, ¿no? Digo, la Defensoría del Pueblo lo que van a encontrar básicamente es eso, ¿no? La defensa de los intereses colectivos y difusos que muchas veces nos cuesta representar como vecinos, ¿no? Y esto es frente a arbitrariedades, olvidos o delictuos de la administración pública, porque muchas veces el problema, de hecho la figura del ombudsman nace allá en Escandinavia para la protección de los intereses de los ciudadanos frente a la administración, ¿no? Un organismo dependiente del Parlamento, y en nuestra legislación latinoamericana, es la figura del defensor del pueblo, que también de alguna manera está constituida en función digamos, de la voluntad del Congreso o de las legislaturas o de los consejos deliberantes, es decir, del Poder Legislativo, y tiene como intenciones, desde mi perspectiva, bastante más amplias, ¿no? No solamente la representación, digamos, de los intereses frente a las moras de la administración, sino también, por ejemplo, servicios públicos, algunos organismos privados, ¿no? Me parece que la Defensoría del Pueblo tiene por allí un interés más, o una participación más activa. Y es un poco lo que hemos tratado de darle, ¿no? A la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Salta, una participación más activa en el marco de temas que son muy complejos, por lo difuso que son, por la complejidad administrativa a veces y hasta judicial que tienen. Si bien gran parte del tiempo el año pasado, creo que nos pasó a todos, lo hemos destinado a la pandemia, ¿no? y a tratar de resolver cuestiones vinculadas a la emergencia sanitaria. La Defensoría del Pueblo intervino directamente, por ejemplo, cuando las obras sociales empezaron a hacer faltar camas, ¿no? No sé si recuerdan, en un momento determinado no había camas, pero si usted las pagaba, sí aparecían las camas, ¿no? Entonces, digo, cuando las obras sociales bajaron muchas veces las persianas y dejaron
a los salteños sin atención directa, y teníamos que comunicarnos con algún 0800 que por ahí nos atendía alguien en algún lugar. La verdad es que trabajamos allí con Superintendencia de Servicios de Salud y con el entonces secretario de Salud, que era el doctor Macata, justamente identificando desde la Defensoría del Pueblo ese tipo de problemas, que no sé si recuerdas, pero en muchos casos los reclamos se hacían por el Facebook. Sí, por esos reclamos hechos desde Facebook con gente que estaba aislada, no había cómo canalizarlo. Bueno, allí la Defensoría empezó a trabajar, nos comunicábamos directamente con los afectados y bueno, y pudimos en muchos casos colaborar en la solución y en la prestación de los servicios médicos y urgencias que se necesitaban. Exacto. Ahí permitime un paréntesis ahí para recalcar esto, licenciado Núñez Burgo, porque le recordemos a la audiencia esto que vos acabas de decir. Si no hubiera sido por la intervención concreta... Pero se me va mucho tu voz, no sé si es un problema de audio. A ver si me escuchas ahí mejor. ¿Me escuchás mejor? Bueno, decía que poner el acento en esto que vos decías, porque en muchos casos, si no hubiera sido por la actuación del defensor del pueblo, de la ciudad, a través tuyo, ahí había un montón de casos que no se hubieran resuelto, y hablamos nada más y nada menos que de tema de salud en la mitad de la pandemia. Para poner en valor la figura del defensor del pueblo, los alcances que tiene, la importancia que tiene. Tiene que ver con eso, ¿no? Y ahí, fíjate, que estuvimos trabajando bastante, y la verdad es que el equipo que integra la Defensoría, somos pocos, pero el equipo que integra la Defensoría también lo hizo muy rápidamente, a adaptarse a trabajar, y pusimos a disposición rápidamente los canales de WhatsApp, Facebook y todo lo demás para estar en contacto, ¿no? Nosotros teníamos un horizonte trazado, fíjate, Dani, en esto que tiene que ver con lo que nos pasó con la pandemia. Teníamos un horizonte trazado de trabajo sobre dos ejes que nos parecían fundamentales en términos de representación de intereses colectivos. Uno, el tema de los créditos UBA. Para nosotros también, correcto. Sí. La situación de créditos UBA. Veíamos que la cosa se iba a poner muy compleja, y esto ha sido, digamos, un tema de trabajo que lamentablemente se retrasó, digamos, por la urgencia de la pandemia y algunos temas que surgieron en la urgencia. Pero es un poco nuestra agenda de trabajo próxima. Nosotros ya hemos planteado y le hemos planteado al Ministro de Economía de la Nación y al Presidente de la Nación que es urgente declarar la emergencia del colectivo UBA. No puede ser que hoy un crédito UBA cueste más que un salario mínimo. O sea, es imposible que esto ocurra. Nosotros entendemos que hay que trabajar fuertemente en esto. Hemos logrado el apoyo de los defensores del pueblo del Norte Grande y estamos trabajando, más o menos sincronizadamente para generar conciencia de esto en el Ejecutivo Nacional y que se tomen las medidas que haya que tomar. Y el otro capítulo que nos preocupa mucho también como agenda de trabajo, que también quedó un poco, digamos, demorado por el tema de la pandemia, es el tema de los planes de autoahorro. Porque nosotros tomamos una posición, la estamos manifestando con toda la fuerza que podemos. Entendemos que no se pueden seguir, o sea, la Inspección General de Justicia de Nación no puede seguir avalando esos modelos de contrato que ya sabemos lo que producen. ¿Me entiendes? O sea, entonces decimos, hay que ir a la fuente del problema, independientemente de que cada perjudicado, ¿no es cierto?, cada ahorrista, cada contratante de un plan de autoahorro defienda su interés individualmente, ¿no es cierto?, porque así debe ser. El rol de la Defensoría está puesto un poco más allá de la dimensión colectiva, y entendemos que en la agenda que viene para el 2022 están estos dos temas como dos temas prioritarios en nuestra agenda de trabajo, ¿no? Ya tienen más, por supuesto, el tema de servicios públicos. Nosotros venimos planteando que tenemos que encontrar un equilibrio, Daniel, entre la calidad de la prestación de servicios públicos, el precio de los servicios y el ingreso de la familia. Y hemos hecho este planteo en todas las audiencias públicas, nos hemos presentado en todas las audiencias públicas justamente para llamar la atención de una manera de esta forma, y realmente, creo que hemos venido trabajando bastante bien, haciendo sentir un poco el sentir, para usar las primeras palabras, de la gente en nuestra ciudad, ¿no? Dándole sentido a la Defensoría del Pueblo, para que el vecino sepa que es una herramienta que juega a favor suyo.
Ahora, vamos a los aspectos técnicos, porque muchos vecinos deben ignorar esto. Contanos, porque vos ya lo has vivido y ahora estás, presto a someterte de nuevo a esta selección. ¿Cómo se lo selecciona al defensor del pueblo? Se conforma una comisión especial en el Consejo Deliberante, que es la Comisión Especial de Defensoría del Pueblo. Se abrió la convocatoria que se publicó en los medios, en los diarios, aquí en los diarios de mayor circulación. Una convocatoria para que los vecinos puedan inscribirse. Para el defensor del pueblo el requisito fundamental, el requisito es ser vecino y tener alguna experiencia en la administración pública. Se intenta de que los requisitos en general para la defensoría del pueblo sean los más sencillos posibles, a los fines de que se puedan inscribir todas las personas, todos los vecinos, como vos decías hace un ratito, todos los vecinos que tengan vocación de servicio y estén en condiciones de dedicar su tiempo a esto. Y a partir de allí, lo que hay ahora es un proceso de evaluación de esta Comisión Especial de Defensoría del Pueblo. Analizan los antecedentes, la residencia, sí es importante el criterio de la residencia, que va a residir en Salta en los últimos 5 años. Se analizan los criterios de residencia, se analizan también una cosa importante, Daniel, que no tenga vínculos de parentesco con los concejales, ¿no? Que son los concejales los que les tienen que elegir. Entonces se analiza que no tenga vínculos de parentesco con los concejales, justamente para darle mucha transparencia a la gestión. Y luego de analizar los antecedentes también, ¿no? Ya hemos presentado antecedentes en la función pública, antecedentes académicos, una labor universitaria, de investigación y de la función pública, que es lo que, digamos, me he dedicado gran parte de mi vida. Presentó todos estos antecedentes y ahora la Comisión de Defensor del Pueblo le va a elevar al plenario del Consejo Deliberante una terna, una propuesta de quienes considera que están en condiciones de ocupar el cargo. Y a partir de allí, el plenario resolverá quién va a ser el próximo defensor del pueblo. Exacto. Como para que se entienda a lo mejor de manera más clara, yo creo que lo explicaste muy bien, pero el Consejo Deliberante vendría a ser una especie de senado que le brinda acuerdo a los jueces. Sí, está buena la comparación. Alguien me preguntaba los otros días, entonces es parecida a la selección de los jueces. La diferencia en este caso es que los jueces de faltas, ¿no? Los propone el Ejecutivo. En el caso de la Defensoría del Pueblo, digamos, es una propuesta desde los vecinos, digamos, y solamente a votación del plenario del Consejo, ¿no? Exacto. No pasa por una decisión del Poder Ejecutivo Municipal. Exacto. Del Departamento Ejecutivo Municipal. Exacto. Ahora, los vecinos que yo leía, quiénes son los nombres de quienes se han postulado, y ellos lo hicieron en tiempo y forma, digamos. Cuando ya está vencido, yo por ejemplo, pongo yo como ejemplo, yo quiero ser defensor del pueblo, ¿me puedo ir a inscribir ahora? Ya no. Ya no, la convocatoria fue, perdóname que estaba viendo aquí, la convocatoria fue a mediados del mes de octubre. Ajá. Se hizo la convocatoria. Bien. Fueron 5 días. Bien. 20, 21, del 20 al 26 fue la convocatoria. Fue toda una semana, salió 3 días publicado en los diarios. Y estaba abierta la presentación de los vecinos. Y después, una vez cerrada la convocatoria, empieza el trabajo ya. No, claro, de evaluación de los antecedentes y demás. En esta etapa, estamos en la etapa, digamos, de presentación de las notificaciones, las observaciones que se puedan realizar a los expedientes, si hubiera alguna incompatibilidad entre la documentación que se presenta. ¿Alguna impugnación también, Federico? Impugnaciones también, sí. Si yo digo, no, a mí me parece que este fulano no puede serlo por tal motivo. Exacto. Entonces, sí, se presentan impugnaciones también. Con todo este material, digamos, se evalúa la semana que viene, a partir del 8, creo que sería la semana que viene, ya progresivamente va a ir tomando cuerpo la comisión, ¿no? La recomendación que le va a elaborar al cuerpo, al plenario del Consejo Deliberante. Exacto. Yo esta mañana estuve en el Consejo Deliberante justamente
estuve hablando con algunos de los concejales y me decían que estaban yendo a participar de la reunión de esta comisión, ¿no?, de Defensor del Pueblo, que son justamente lo que están evaluando. Es muy atractiva, porque como es una comisión especial, me parece que genera así como bastante interés. Es un espacio interesante y creo que, bueno, está bueno que tenga la mayor participación posible, ¿no? Para que estén representados los distintos sectores. Bueno, de hecho están representados los distintos sectores que componen el Consejo Deliberante, los distintos bloques. Es una comisión con mucha dinámica y con... Sí, aparte es heterogénea. Ahora, importante este dato, que yo lo conozco, pero por él te llamo justamente con la idea de que los vecinos que nos escuchan conozcan un poco más sobre esta figura, porque quizás algunos lo desconocen. En esto no tienen que ver los partidos políticos necesariamente, digo Federico. Yo no es que voy y me inscribo para ser defensor del pueblo en nombre del Partido Justicialista, de la Unión Cívica Radical, del Partido Renovador. No, yo soy vecino y como tal voy y digo quiero ser defensor del pueblo. Y no importa mi pertenencia política, si la tengo o no la tenga. Bueno, es muy buena tu observación, porque uno de los requisitos es que el defensor del pueblo no puede realizar actividades partidarias. Partidarias. Sí, eso bueno, ¿no?, llegó obviamente bueno, tiene que ver con el vínculo de los partidos políticos, ¿no? Entiendo que se estaba planteando justamente algunas restricciones para las afiliaciones. Bueno, el defensor del pueblo tiene que ser lo más neutral en su función, digamos, tiene que ser una figura que naturalmente pueda representar, como decías recién, los intereses del pueblo, de los vecinos de la ciudad, digamos, despojándose de banderías políticas partidarias, ¿no? Esta defensoría, una de las características que tiene es que justamente es una defensoría muy abierta. De hecho, hemos extendido el horario de atención hasta las 4 de la tarde, estamos de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde aquí en la oficina. De hecho, me encontrás ahora en la oficina todavía, porque bueno, creo que de eso se trata, estar al tanto de las inquietudes, de los problemas y de las vicisitudes que tienen los vecinos. Nosotros hemos constituido un centro de mediación de conflictos complejos, justamente pensando en el nivel de complejidad que tiene la ciudad de Salta hoy, ¿no? Si nos fijamos, es una ciudad que ha crecido enormemente, y los conflictos ya no son los conflictos que sabía ver antes, ¿no?, de la vecindad, ¿no?, sino que ahora involucran a muchas personas, desde un problema con un servicio público. Mira, en este momento estábamos recibiendo unos reclamos, te cuento, sobre algunos bancos, porque nosotros veníamos viendo que hay un aumento de los reclamos por el uso, de tarjetas de crédito o de débitos, y las personas, los usuarios, reclaman que no han realizado esas compras o esos pagos. Veníamos viendo que es como que hay mucho de eso. Primero se planteó que era una cuestión de posibles duplicaciones de las tarjetas y todo lo demás. Pero hoy, por ejemplo, estamos recibiendo mucho sobre un solo banco, y justamente estábamos reunidos con algunos de los vecinos que nos planteaban esta situación para ver, bueno, más o menos cuántos son los casos que tenemos nosotros detectados, y ver si a más tardar el viernes nos estamos comunicando con la entidad bancaria, porque cuando individualmente hacen los reclamos los usuarios, la entidad dicen, bueno, que no ha sido violentada los criterios de seguridad. Pero lo cierto es que si esta situación se repite en 10, 15, 20, 30 personas, claro, y bueno, algo tiene que pensar el banco que está haciendo mal, digamos, ¿no? Y exactamente. Ahí, bueno, intervenimos nosotros a los fines de tratar de llamar la atención y poner, por supuesto, en la mesa de debate estas cuestiones que están pasando. Exacto. ¿Cuánto dura el mandato del defensor del pueblo y también del asesor letrado, licenciado Núñez? 2 años. 2 años dura. Sí. Ahora, porque claro, la figura nació prácticamente con relación a lo que era el tema de los concejales. La verdad que pues, se podría, ya que se está haciendo la reforma, se podría haber ampliado el mandato para el defensor del pueblo y llevarlo a los 4 años que es el que tienen los concejales, ¿no? Se me ocurre como idea. Tarde ya, pero bueno.
No, lo que ocurre es una decisión, digamos, del cuerpo. Tendría que reformar la ordenanza de creación de la Defensoría. Creo que es un tema que seguramente se discutirá el año que viene, a medida que hayamos ya solidificado también la figura, ¿no?, de concejal a 4 años. Entonces es que yo, por una cuestión de formación, digamos, soy de los que creen que las instituciones hay que tocarlas lo menos posible. Si las reglas de juego están determinadas, coincido, hay que aceptarlas de esa manera. Me parece que eso da institucionalidad, le da solidez, le da solvencia. Supongo que sí, se va a discutir seguramente en los próximos meses el mandato de la Defensoría del Pueblo, vinculada, ¿no es cierto?, a la prolongación que tienen los mandatos de los concejales. Pero primero, de alguna manera, habría que ver cómo surge la reforma de la Constitución provincial y a partir de ahí ordenar nuevamente todo el andamiaje institucional que tienen los consejos. Exacto. Bueno, ahí leía algunos nombres, ¿no?, de lo que se postulan. Ahí hay concejales, Néstor Molinati, por ejemplo, Álvaro Ulloa, que también fue concejal, Juan Carlos Garnica, reconocido dirigente del peronismo, ¿no?, de muchísimos años, bueno, y otra figura. Y frente a esta oferta, por así decirle, ¿cómo te ves, Federico? No, bueno, a ver, yo me parece que tengo alguna experiencia en administración pública, si bien no ha sido la fuente de mi vida, ¿no?, porque en realidad yo vivo más de la universidad, soy un docente universitario regular por concurso en las 2 universidades. Reparto el tiempo de mi trabajo entre el trabajo académico y la función pública. En términos de función pública, lo último que hemos hecho fue la gerencia de ANSES, ¿no? Cuando ANSES todavía funcionaba. Exacto. Cuando ANSES existía, Federico, ahora como que no existe. Y la verdad es que ha sido, digo, creo que, es más, mira, desde allí, desde ANSES tuve mucha vinculación con las Defensorías del Pueblo, porque no sé si recuerdas cuando fue todo el proceso de reparación histórica, nosotros nos vinculamos con Defensorías del Pueblo para que a través de Defensoría del Pueblo se pudieran agilizar muchos trámites de personas que no tenían la posibilidad de acceder por allí a la gestión privada por parte, por ejemplo, de abogados, ¿no?, que le podían hacer el trámite. Adecuamos el circuito para que las Defensorías del Pueblo puedan trabajar. En ese momento adecuamos también el circuito, que fue un esfuerzo muy grande, adecuamos el circuito para el RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares, porque con los registros nacionales de barrios populares la gente podía ir a pedir de alguna manera la luz, el gas, y que le lleguen, aunque sea las cartas a su casa, ¿no? Y me parece que eso se trata, poner las instituciones al servicio de la gente. Y luego, bueno, me toca estar aquí al cargo de la Defensoría del Pueblo, y como te digo, creo que si bien las figuras que se han inscrito son personas destacadas y que yo respeto mucho, me parece que, bueno, venimos a aportarle una nueva perspectiva, ¿no es cierto?, a las defensorías, una nueva agenda defensorial, esto no es otra cosa. Tenemos que orientar el trabajo, fíjate vos, global, tenemos que tener, yo en este momento soy protesorero de la Asociación Argentina de Defensores del Pueblo, y allí es donde empezamos a discutir algunas cuestiones que son de carácter nacional, pero que también nos impactan, ¿no? El cuidado del medio ambiente, no, por supuesto, importantísimo, y vamos planteando estos temas, como te decía, en una nueva agenda defensorial orientada hacia los problemas del siglo XXI, digamos, con una mirada más nueva, y bueno, me parece que esto es un poco el aporte más grande que le podemos hacer a la institución de la Defensoría del Pueblo. Exacto. ¿Cuándo es hay una fecha tentativa, por lo menos, para que esto se defina? Yo supongo que será a fines de este mes, porque tiene que ser antes que finalice. Analizando, no tiene plazo la comisión. No tiene, pero me imagino, Fede, que debe ser antes de que finalice el mandato de este cuerpo de concejales, ¿no? Que es entiendo que los primeros días de diciembre. De este mes deben estar, ya tendría que estar esto discutiéndose en el recinto. Supongo que la semana que viene ya tendremos alguna definición, porque los miércoles se reúnen las comisiones,
Así que bueno, supongo que ya la semana que viene habrá una definición en torno por lo menos a la terna. Por lo menos para saber, exacto. La fecha, ¿no? La del plenario. Para saber las ternas. Bueno, lo seguiremos atentamente. En lo particular, en lo personal, me consta la gran tarea que has llevado adelante, le has puesto tu impronta, bueno, tenés una particular forma de llevar adelante la tarea cuando se te la encomienda, con mucha responsabilidad y bueno, y poniendo cosas. Así que bueno, en lo personal, esperemos que tengas la posibilidad, licenciado Núñez Burgos, de seguir haciendo muy lindo laburo que ha hecho en estos 2 años, ¿no? Muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias por la consideración. Estaremos atentos y ante la novedad seguiremos charlando. Te mando un fuerte abrazo, Federico. Gracias. Igualmente para ustedes.